Listo. Veamos ahora los tipos de materia que existen. Como ya les había mencionado, jóvenes, en años pasados, existen dos tipos de materia, condensada y la dispersada. La condensada es aquella que tiene cuerpo, ¿verdad? Que es una masa consistente, tiene masa y volumen. Ejemplo, una casa, agua, borrador, aire, aceite, una barra de hierro, una silla, una mesa, etcétera. Mientras que la materia dispersada se le llama comúnmente simplemente energía y solamente se puede percibir por nuestros sentidos. Ejemplos de materia dispersada tenemos el calor, rayos X, la luz, la radiación ultravioleta, entre otros, ¿verdad? Entonces, esto es ejemplo de materia dispersada. Son ejemplos de materia dispersada, ¿ya? Entonces, ahí está. Entonces, cuando a ti te digan qué es la materia condensada, es aquella materia que tiene masa y volumen. En cambio, la materia dispersada es aquella que no tiene masa ni volumen, simplemente es la energía, ¿verdad? El calor, rayos X, radios gamma, ondas de radio, de televisión, la radiación, ¿verdad? Todo eso, ¿ya? Entonces, aquí como ejemplo de materia condensada tenemos un cubito de hielo y como ejemplo de materia dispersada tenemos los rayos infrarrojos, los rayos del calor, ¿verdad? El calor. Vamos a ver en primer lugar, jóvenes, la materia condensada, 1,11. Materia condensada es aquella que tiene masa y volumen. Ejemplo, barras de hierro, alcohol en gel, el gas propano que usamos para cocinar. A ver, jóvenes, ¿se puede ver los dibujos? Por favor, confírmeme, porque con mi celular no se puede ver. Parece que estoy atrasado. Pero, ¿pueden visualizar ustedes? Sí, profesor. Ya, entonces sí pueden ver, ya, muy bien, entonces estamos bien, porque entonces mi celular es el que está lenteja, ya. Y materia dispersada tenemos la luz, la energía nuclear, las ondas de radio, de televisión, esa materia dispersada, pero ambas son materia, ¿verdad? Ahí está, ahí tenemos los dos dibujos, ¿correcto? Otros ejemplos de materia dispersada es los colores, el color amarillo, el color azul, el color celeste, el color índigo, lo que usan por hacer las radiografías, los rayos X, ¿verdad? Cuando sales al campo y sales sin bloqueador, te daña la radiación ultravioleta y también la radiación ultravioleta es la que nos hace daño, ¿verdad? Entonces es un tipo de materia dispersada o también llamada energía. Recordar esa parte, acá lo voy a anotar para que usted pueda recordarse con la pluma, ahí tenemos nuestra pluma, ¿ya? La materia dispersada también se le llama como energía, lo voy a escribir por acá, energía, ¿ya? Energía. También se le llama energía. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? La energía, ¿ya? Y la energía se rige por la ecuación de Albert Einstein. Energía es igual a masa por velocidad de la luz al cuadrado. ¿Está bien? ¿Se puede visualizar lo que estoy escribiendo, jóvenes? Ahí. Esta parte, acá dice energía y he escrito una fórmula. ¿Pudieron visualizar lo que escribí? Sí, profesor. Gracias, artesano. Ya, ahí está. Continuamos. Estados de agregación de la materia. Vamos a ver. Los estados de agregación de la materia son 4, como ya les había anticipado el video. Y no son otra cosa que el estado sólido, el estado líquido, el estado gaseoso y el estado plasmático. ¿Está bien? Ya, bueno, ya averigüé por qué estaba lento el celular, porque estaba usando datos y no Wi-Fi. Bueno, un gran error, ¿verdad? De mi parte. Ya, ahora sí se puede ver. Ya, estado sólido, líquido y gaseoso. ¿Cuál es la característica o la diferencia entre ellos? Dice, un cuerpo material se presenta en el universo en 4 estados: sólido, líquido, gaseoso y plasmático. Los 3 primeros son más comunes a temperatura ambiental. ¿Cuál 3 primeros? Sólido, líquido y gaseoso. Mientras que el estado plasmático es un estado gaseoso también, pero donde los átomos están cargados eléctricamente y está a altas temperaturas superiores a 5000 grados Celsius, ¿ya? Entonces, como usted puede ver acá el dibujo, ¿verdad? Puedes visualizar acá, los átomos están cargados positiva y negativamente, pero a su vez tienen alta temperatura. Ejemplos de estado plasmático son los rayos, los truenos, la lava en el fondo de los volcanes, las estrellas,
los pulsares, los cuasares, hay estado plasmático. Mientras que los más comunes, sólido, líquido y gaseoso, son aquellos que ya conocemos. El sólido, por ejemplo, un cubo de hielo, líquido, una ola de agua, gaseoso, una nube. La característica y la diferencia entre estos 4 estados es que el estado plasmático tiene mayor energía. La energía aumenta de izquierda a derecha, ¿verdad? ¿Quién tiene mayor energía? El estado plasmático. El que le sigue en energía son el estado gaseoso, de ahí líquido, de ahí sólido. El que tiene menos energía obviamente será el estado sólido porque es más frío. Luego viene estado líquido, luego estado gaseoso y plasmático. La temperatura es lo mismo que la energía. A mayor energía, mayor temperatura. Quiere decir que el que tiene mayor temperatura es el estado plasmático, de ahí le sigue el estado gaseoso, el estado líquido y el estado sólido. Entonces, de los 4 estados, ¿cuál es el que tiene menor temperatura? Sería el estado sólido, ¿verdad? Claro que sí. También, jóvenes, hay que recordar que a los líquidos y a los gases se le llama fluidos, ¿ya? Cuando te digan la palabra fluido, ¿a qué se está refiriendo? Puede ser un líquido o un gas, cualquiera, ¿ya? También, jóvenes, vamos a ver cada uno de estos 3 estados, ¿ya? 4 estados, perdón. Primero, el estado sólido tienen forma y volumen definido, ¿verdad? Tiene una forma, por ejemplo, cúbica y su volumen se puede calcular haciendo mediciones del cubo, por ejemplo, ¿no? Se puede calcular su volumen. Y las partículas tienen movimiento de vibración solamente, ¿verdad? Y esto debido a que las fuerzas de repulsión son menores que las fuerzas de atracción. Debido a que las fuerzas de atracción son mayores que las de repulsión, por eso están muy juntos los átomos, ¿verdad? Las fuerzas de atracción son muy fuertes y es incompresible. Por ejemplo, acá tenemos unas piedritas, unas roquitas que aparecen en el fondo de los ríos, de los mares, y no se pueden comprimir, no se puede disminuir el volumen, porque es un estado sólido, es un estado donde los átomos están muy juntos debido a que las fuerzas de atracción predominan sobre las fuerzas de repulsión. Muy bien, mis estimados, ¿está quedando claro esta parte de estado sólido? Sí, teacher. Ya, correcto. Continuamos, ¿ah? Estado líquido, bien, ejemplos de estado líquido, aquí tenemos mucho, ¿verdad? Gota de agua, una taza de chocolate, un aguacielo, ¿verdad? Una sopa enlatada, una piscina, un Tetra Pak de leche. Y el estado líquido se caracteriza por tener forma indefinida, no tiene forma definida, es indefinida su forma porque adquiere la forma del recipiente que lo contiene. Por ejemplo, si es la forma de una botella, adquiere la forma de la botella. Si es la forma de una taza, el líquido adquiere la forma de la taza. Entonces es indefinida su forma, por eso es un fluido. Su volumen sí es definido, se puede calcular. Por ejemplo, si yo lo trasvaso a una botella de 1 litro, el agua será 1 litro. Si lo trasvaso a una taza, seguirá siendo 1 litro, no aumenta su volumen. Sigue siendo el mismo, ¿correcto? Las partículas vibran y resbalan uno sobre el otro. Y esto debido a que las fuerzas de repulsión y atracción son más o menos equivalentes, ¿ya? Entonces vibran y resbalan uno sobre el otro, porque son equivalentes estas dos fuerzas. Es muy poco compresible, el líquido no se puede comprimir. A ver, una botella de agua comprime, lo hace más pequeño, no se puede, ¿verdad? Ejemplos de estado líquido, una gaseosa, un jugo, una taza de café, un chocolate, etcétera. Entonces es incompresible, perdón, es muy poco compresible, significa que, por ejemplo, acá yo tengo un pistón con un líquido y si yo aplico una fuerza no se puede comprimir el líquido, no se puede hacer mucho más pequeño su volumen. A eso se refiere que es muy poco compresible, ¿no? Se puede comprimir poquísimo, ¿ya? Poco se puede comprimir, ¿correcto? Ahí está. También tenemos el estado gaseoso, jóvenes, y se caracteriza por el gran movimiento molecular, energía cinética de las moléculas, átomos que lo componen. Tiene forma y volumen indefinido. La forma es indefinida, también adquiere la forma del recipiente que lo contiene. Si es un tanque, adquiere la forma del tanque. Si es un balón de gas, adquiere la forma del balón de gas. Si es una olla, adquiere la forma de la olla, el estado gaseoso, el gas. Su volumen también es indefinido, ojo, aquí el volumen es indefinido, ¿por qué? Porque está en constante expansión, ¿verdad? Si yo le aumento el volumen, el gas ocupa todo el espacio de dicho volumen aumentado. Entonces, el volumen está en constante aumento. Los gases están en constante expansión. Las partículas están muy separadas y con movimiento de traslación. ¿Ya? Entonces, las partículas están muy separadas. ¿Por qué? Porque las fuerzas de repulsión son mayores que las fuerzas de atracción. ¿Ya? Eso es lo que predomina, las fuerzas de repulsión. Por eso están en constante movimiento y expansión.
y se puede comprimir fácilmente, es muy compresible. Por ejemplo, acá tenemos un matraz con un gas y está escapando. ¿Por qué? Porque las fuerzas de repulsión son mayores que las de tracción, ¿verdad? Entonces el volumen es indefinido, va aumentando, va expandiendo. Salvo si le ponemos un tapón aquí, pues no, ahí sí se puede definir el volumen. Pero normalmente su volumen es indefinido del gas. ¿Ya? Listo. Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, acá tenemos un gas con una presión. Si la presión lo disminuimos, ¿qué va a pasar? El gas va a expandirse más sobre este pistón, ¿verdad? Claro que sí, aquí tenemos el dibujo. Ya. Veamos los cambios de estado, jóvenes. Tenemos tres estados, sólido, líquido y gas, ¿verdad? La diferencia entre ambos, ¿verdad? Los átomos más separados para el gas, los átomos más juntos para el sólido. Los pasos o los cambios de estado de sólido a líquido se llama fusión, de líquido a sólido, solidificación, de líquido a gas, vaporización, de gas a líquido, condensación. De sólido a gas, recuerda que era sublimación y de gas a sólido era llamada la sublimación inversa. Acá tenemos los tres estados de la materia y, a ver, voy a pedir que me den un ejemplo de vaporización. A ver, Eric Soto, un ejemplo de vaporización, de cambio de estado líquido a gaseoso. ¿Cuál sería? Teacher, el agua cuando pasa a vapor. Ya el agua cuando hierve, ¿no? Por ejemplo, vamos a preparar un café, una taza de café, el agua hierve, no pasa de líquido a gaseoso. Listo, otro. Ejemplo de fusión. A ver, Carrasco Orihuela. Ejemplo de fusión. De sólido a líquido. Pues cuando los cubitos de hielo se derriten. Claro, cuando se derrite los cubos de hielo, ¿no? ¿Sí? Cuando vas a preparar tu ceviche, por ejemplo, han visto que el ceviche, bueno, yo he visto, ¿no? Ya, perdón, ahí está. Yo he visto que lo preparan, lo añaden cubos de hielo para que salga frío, ¿no? De esa sensación de frescura, ¿no? Y lo añaden cubitos de hielo, pero mientras pasa el tiempo se va derritiendo, ¿verdad? Claro que sí. Ya, un ejemplo de condensación. A ver, estimada artesano, Nayeli. Ejemplo de condensación. ¿Está presente, artesano? Sí, profesor, estoy aquí. Profesor, por ejemplo, digamos cuando bueno, digamos está haciendo mucho calor y hay una laguna, entonces pues como que se evapora el agua y en las nubes se convierte ¿cómo se llaman? Gotitas de agua y eso cae como lluvia. La lluvia entonces sería, ¿verdad? Ajá. La lluvia, muy bien, artesano, la lluvia, claro. La lluvia, ¿verdad? Ya. Vamos a ver. A ver, ¿quién me puede dar un ejemplo de solidificación? De paso del estado líquido a sólido. Profesor, A ver. A ver, te escucho, Leonardo. profesor, cuando metes agua a la refrigeradora y se convierte en cubos de hielo, Ya puede ser, claro, fabricación de cubos de hielo o, eh, por ejemplo, helar el pescado, ¿no? O congelar el pescado, ¿sí? Bueno, aunque el pescado es sólido, ¿no? No tendría mucho sentido. Fabricar un chupete, un helado sería, ¿no? Fabricación de un helado, ¿no? Fabricación de un helado. Ya, helado. Listo, ahí está. Ahí está. Muy bien, ahí está. Listo. En vaporización, ¿qué me dijo? ¿Quién me dijo de la vaporización, el ejemplo? Hervir el agua, ¿no? Ya. Pasamos a sublimación. A ver, un voluntario que me pueda dar un ejemplo de sublimación. A ver, le voy a poner su puntazo. A ver, Ramoncito.
Ramoncito, a ver, sublimación, un ejemplo. Paso de sólido a gas. A ver, Pastillas, profesor. ¿cuál? Las pastillas. Las pastillas. Ya, paso de sólido a gas. A ver, otro. ¿Quién me puede decir otro? A ver. ¿Se acuerdan o no? Hemos hecho a sublimación, ¿se acuerdan? Les hablé de 2 ejemplos de sublimación el año pasado. Teacher, el hielo seco. Ahí está, muy bien, el hielo seco. Correcto, mi estimado Eric. ¿Qué cosa era el hielo seco, por favor? ¿Qué cosa era el hielo seco? Dióxido de carbono. Claro, dióxido de carbono en estado sólido se sublima y pasa directamente a dióxido de carbono en estado gaseoso, ¿verdad? Ya está, muy bien. Y por último, la sublimación inversa, el estado gaseoso a estado sólido. También les hice 2 ejemplos de esto, ¿se acuerdan? A ver, dígame un ejemplo de sublimación inversa, chicos. La pastilla aromatizante, ya puede ser, ¿ah? Puede ser, ¿ah? Puede ser, mi estimado Kevin. Otro. Claro, la pastilla aromatizante sería una sublimación, ¿verdad? Igual que la naftalina, pasa de sólido a gas. Sublimación inversa, por ejemplo, viene a ser el... Ahí está, ¿quién me dijo la nieve? ¿Quién me dijo? ¿Quién dijo nieve? Nieve, la nieve, pues, ¿no? ¿Qué más? La nieve. ¿Qué más? El rocío. El rocío. La escarcha. Los cristales de yodo, ¿ya? Los cristales. Producción de cristales de yodo. Ajá. Entonces, cuando pasa, jóvenes, oye, ya. Cuando pasa de gas a sólidos, por ejemplo, las nubes caen, se precipitan en forma de copos de nieve, estado sólido. También en forma de rocío, de escarcha, de cristales. Fabricación de cristales de yodo a partir de yodo gaseoso se sublima inversamente para producir cristales de yodo. Siempre, jóvenes, el proceso de estado gaseoso a sólido forma cristales, un proceso de cristalización, ¿ya? Forma figuras geométricas muy bonitas, observadas obviamente a nivel nanoscópico, ¿ya? Bien, ahí tenemos, ¿ya? Continuamos. Estado plasmático, ya ustedes saben dónde se generan los rayos, truenos, centro de las estrellas, y es un gas ionizado por causa de las altas temperaturas y aparecen en los átomos y hace que se conviertan en iones positivos al liberar electrones negativos, o sea, se forman cationes, pierden electrones. ¿Sí? Pierden electrones y se forman cationes. Los átomos se transforman en cationes sumergido en un mar de electrones. Ahí lo puedes ver, ahí está, ¿verdad? Sumergido en un mar de electrones. Así es como se define el estado plasmático, un estado donde hay gran movimiento molecular. Imagínense, si en el estado gaseoso hay gran movimiento molecular, ¿cuánto más será en el estado plasmático? Bien, ¿quedó claro esta parte de los estados de la materia, jóvenes? ¿Sí? ¿Verdad? Sí, teacher. Ya recuerden que estamos repasando nada más. Todo esto lo hemos visto en años pasados. Ya ustedes, química es un curso, pero súper sencillo, ¿verdad? Vamos a ver las propiedades de la materia. Las propiedades de la materia, ¿a qué se refiere, jóvenes? A las características de la materia, ¿verdad? Son aquellas que definen la característica de todo aquello que tiene masa y volumen. Entonces, las propiedades nos van a definir características de una determinada sustancia, de un determinado compuesto, de un determinado material. Entonces, ahora veamos qué tipo de propiedades tiene cada materia. Entre las propiedades hay diversos tipos de propiedades, generales o extensivas,
intensivas, las propiedades físicas y las propiedades químicas, ¿verdad? Ahora, esto ya lo hemos visto el año pasado, simplemente estamos repasando. Recuerden que la parte práctica es la que va a marcar la diferencia. Dentro de las propiedades extensivas o las propiedades generales, chicos, esta parte siempre viene en los exámenes de admisión. Hay que tener en cuenta que esta parte siempre viene en los exámenes de admisión, ya las propiedades extensivas. En las propiedades intensivas viene bastante en los exámenes de admisión, todo esto viene, ¿ya? Entonces es necesario que usted aprenda esta parte, es muy importante. Bien, vamos a ver en primer lugar las propiedades extensivas o las generales. Y dice que son aquellas que dependen de la cantidad de materia. En una muestra son aditivas, se pueden sumar. Por ejemplo, tenemos la longitud, la masa, el volumen, el peso, entre otras, ¿verdad? Entonces, estas propiedades son aquellas que se pueden sumar, que son aditivas, que aumentan al aumentar la cantidad de masa. Por ejemplo, yo aumento a 1 kilo de arroz, yo le aumento 5 kilos de arroz, la masa está aumentando, en total sería 6 kilos. La masa es una propiedad aditiva. También el volumen, ¿verdad? Es extensivo, es una propiedad extensiva, porque al aumentar también la masa, por ejemplo, yo tenía 1 kilo de arroz, le aumento 5 kilos de arroz, el volumen está aumentando, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tengo 1 litro de ácido acético y le añado 2 litros de agua y formo una solución, ¿verdad? Una dilución, entonces aumenta el volumen. El peso, la inercia también, jóvenes, ¿ya? Entonces, vamos a ver cada una de las propiedades así de forma rápida. La extensión, jóvenes, es la propiedad que ocupa un espacio o volumen. ¿Qué es la extensión? Es el espacio o el volumen ocupado por un cuerpo. Todo cuerpo, toda materia tiene las propiedades extensivas. O sea, toda materia tiene extensión, profesor. Sí. Ojo, estamos hablando de cuerpo material, ¿ah? Estamos hablando de materia condensada. Recuerden que estamos acá, ¿ah? Estamos acá, en materia condensada, estamos en materia condensada. Materia dispersada va a ser campo de energía, otro estudio. Estamos en materia condensada, aquí estamos, ¿ya? Ahí estamos, ya. Vamos a volver a donde estábamos. Ya, ahí está. Una es la extensión, que es el volumen o espacio ocupado. El otro es la inercia, que es la propiedad que conserva el estado de reposo o movimiento que posee mientras no intervenga una fuerza externa. Entonces, es el estado de conservación, de reposo o movimiento de un cuerpo, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos un payaso que está moviéndose en un patín, pero automáticamente se detiene por causa de una roca, ¿no? Pero el cuerpo, el payaso, como está en movimiento, va a querer mantener ese movimiento, ¿verdad? Por eso se va hacia adelante. A eso se le llama, o esa propiedad se le llama inercia, ¿verdad? Al querer seguir en movimiento. ¿Sí? Muy bien. La impenetrabilidad consiste en que el espacio ocupado por un cuerpo no puede ser ocupado por otro al mismo tiempo. Por ejemplo, si yo estoy sentado aquí en esta silla, nadie más se puede sentar en esta silla, ¿no? ¿Correcto? La divisibilidad es la propiedad por la cual la materia puede ser dividida en partículas cada vez más pequeñas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá tengo una manzana, ¿sí? Acá tengo una manzana, ¿correcto? La mitad de una manzana, el cuarto de una manzana, el octavo, y así subdividir hasta llegar hasta una molécula o un átomo, ¿verdad? Se puede dividir la materia. A eso se llama divisibilidad. Y la gravedad es la propiedad de ser atraído por otro cuerpo. La Tierra, por ejemplo, atrae a los cuerpos con una fuerza llamada peso. Por ejemplo, las manzanas son atraídas hacia la Tierra con una fuerza llamada peso, ¿verdad? Entonces la Tierra atrae para sí, ¿qué cosa? Los cuerpos. Veamos ahora las propiedades intensivas o particulares, y estas son aquellas que no dependen de la cantidad de materia en la muestra. Y estas propiedades, al no depender de la cantidad de materia, son propiedades específicas, son propiedades que caracterizan a cualquier sustancia. Por ejemplo, tenemos el color, la densidad, la maleabilidad, la ductibilidad, la conductibilidad, ¿sí? También hay que recordar que toda propiedad química es intensiva, y eso es importante. Esto voy a resaltar esta parte. A ver. Vamos a resaltar esta parte. Dice, toda propiedad química es intensiva. Esto es importante dominar, ¿ya? Listo. La dureza, jóvenes. Vamos a ver la primera propiedad intensiva, la dureza. Y esta es aquella propiedad que consiste en ofrecer resistencia a un material a ser rayado por otro cuerpo.
El diamante es el cuerpo más duro que conocemos, el que se raya con mucha dificultad, ¿ya? Y esta propiedad es exclusiva de los sólidos, ¿verdad? La dureza. Entonces, ¿qué es la dureza? Facilidad o resistencia a ser rayado, resistencia a ser rayado por otro material, ¿verdad? El diamante es el cuerpo o el material más duro que existe según la escala de Mohs. También tenemos la tenacidad, maleabilidad y ductibilidad. A ver, denme un instante, jóvenes, voy a conectar mi cargador porque se está apagando la computadora. A ver. Ya. Listo. Ya. Ahora sí. Continuamos. A ver, ¿me pueden escuchar, verdad, jóvenes? Sí, profesor. Correcto. Entonces, otra propiedad de la tenacidad. Es una propiedad de los sólidos que consiste en ofrecer resistencia a la rotura. Si tal resistencia es pequeña, se dice que el cuerpo es frágil, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la tenacidad? La resistencia a la rotura, ¿verdad? Ejemplo de tenacidad, por ejemplo, una cadena de hierro, ¿verdad? Es altamente resistente a la ruptura. La maleabilidad es una propiedad de los sólidos por la que pueden convertirse con facilidad en láminas delgadas. Entre ellas están, por ejemplo, los metales, ¿verdad? Los metales, el cobre, la plata, el oro, el zinc, el platino. Luego tenemos la ductibilidad, que es la propiedad de los sólidos en convertirse en alambres o hilos con mucha facilidad. También están ahí los metales preciosos. El grupo 1A, cobre, plata, oro, y el grupo 2A, zinc, cadmio y mercurio, ¿verdad? Se pueden convertir en alambres, salvo el mercurio que es líquido, ¿verdad? Esa es la ductibilidad. Maleabilidad es capacidad de convertirse en láminas y ductibilidad, capacidad de convertirse en alambres. También tenemos la elasticidad, propiedad solo para sólidos de recuperar su estado inicial cuando cesa la fuerza que lo alteró. Ejemplo, una liga, ¿verdad? Puede recuperar su estado inicial cuando dejamos de aplicar la fuerza. La flexibilidad es una propiedad que permite que los cuerpos sólidos puedan cambiar su forma de diferentes maneras. Ejemplo, la plastilina, por ejemplo, una regla flexible, etcétera, ¿verdad? Esa es la flexibilidad. Bien, vamos a culminar con las propiedades físicas y las propiedades químicas, ¿ya? Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Está quedando claro esta parte? A ver, ¿quedó claro esa parte, jóvenes? Yo creo que sí, ¿verdad? Vamos a ver las propiedades físicas, jóvenes. Las propiedades físicas, dice, son aquellas propiedades que se puede observar y medir sin modificar la composición o identidad de una sustancia. Por ejemplo, tenemos el color, el punto de fusión, el punto de ebullición, la densidad, el volumen, entre otros, ¿verdad? Entonces, son propiedades que dependen del cuerpo, del material, ¿verdad? Entonces, para medirlas no es necesario hacer un cambio o un fenómeno químico, simplemente por la simple inspección, ¿verdad? O medición o observación. Por ejemplo, el color solamente necesitamos observar para ver o para percibir una sustancia. Por ejemplo, acá tenemos un líquido en un matraz de color amarillo, que puede ser, por ejemplo, un aceite. Tenemos acá otro líquido, una sustancia líquida de color verde, que está en una probeta. Otra sustancia líquida de color azul, que está en 2 tubos de ensayo. En un vaso de precipitados también tenemos un líquido de color grosella. También podemos saber el punto de fusión, a qué temperatura empiezan a hervir. Simplemente colocamos un termómetro y podemos calcular su temperatura de fusión. Perdón,
empiezan a hervir, no, sino pasan de estado sólido a líquido, ¿verdad? Eso es el punto de fusión. En cambio, el punto de ebullición, sí, ¿verdad? Es el cambio de líquido a gas, o sea, cuando empieza a hervir. También tenemos la densidad, que es la propiedad que tienen los cuerpos en tener cierta masa en cierto volumen, ¿verdad? O sea, tener cierta masa y cierto volumen. Bueno, acá lo estoy... a ver, vamos a ver. Ya. Ya, ahí me equivoqué ya, perdón. ¿Sí? Dice, propiedad que tienen los cuerpos en tener cierta masa en cierto volumen. Eso es, ya chicos, eso es. Temperatura de fusión, también tenemos, jóvenes, ahí la temperatura de fusión, que es la temperatura a la cual un sólido se transforma en un líquido, se derrite, ¿verdad? Un cubo de hielo se derrite. Entonces, simplemente para calcular eso hay que medir, por ejemplo, en la densidad, hay que medir la masa de este vaso de agua, medir el volumen, nada más para calcular la densidad. No es necesario hacer un fenómeno químico, ¿verdad? Igual, para medir la temperatura hay que colocar un termómetro y podemos calcular la temperatura, simplemente, ¿verdad? Así de fácil, así de sencillo. Vamos a ver las propiedades químicas, jóvenes, para poder terminar ya dentro de las propiedades químicas. Dentro de las propiedades químicas, dice, son aquellas propiedades que se puede observar y medir solo provocando una transformación o cambio químico en el cuerpo de estudio. Es decir, para ser observadas en un cuerpo, este debe sufrir cambios en la composición. Por ejemplo, la combustibilidad, acidez, oxidación, ¿verdad? Entonces, para poder medir estas propiedades necesita que haya un fenómeno químico, una transformación, una reacción química. Por ejemplo, quiero medir la combustibilidad del petróleo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Hacer que el petróleo reaccione con el oxígeno en una reacción de combustión, ¿verdad? Pudiendo ser completa o incompleta. Si quiero medir la acidez de una sustancia, por ejemplo, del ácido sulfúrico, ¿qué hago? Lo mido con un pHímetro. Hay un instrumento que se llama pHímetro en el laboratorio que mide la acidez o alcalinidad de las sustancias. También puedo hallar la oxidación, ¿verdad? ¿Quiénes tienen alta oxidación? Los metales, ¿verdad? Los metales tienen alto poder oxidativo. Sí, son altamente oxidables los metales, ¿ya? También tenemos otras propiedades como la reactividad, otra propiedad, por ejemplo, la velocidad de reacción, etcétera, ¿ya? Algunas propiedades químicas, por ejemplo, acá tenemos la toxicidad de una sustancia, ¿sí? Se representa, ya tú sabes, por una calaverita con sus huesitos, ahí está. Entonces, ¿quiénes son altamente tóxicos? Generalmente los ácidos, las sustancias complejas, los polímeros, los plásticos, los combustibles, etcétera, ¿verdad? Estados de oxidación también es una propiedad química, ¿ya? Por ejemplo, los estados de oxidación del nitrógeno era 3 y 5. Los estados de oxidación del cloro era 1, 3, 5 y 7, ¿verdad? Todo eso son propiedades químicas. Temperatura de combustión. ¿A qué temperatura empieza la reacción de combustión? O sea, ¿a qué temperatura va a empezar a reaccionar con el oxígeno para expulsar dióxido de carbono y agua? Sensibilidad química también. Flamabilidad. ¿Quiénes son altamente flamables? Los hidrocarburos, ¿verdad? Número de coordinación, y esto se calcula con la geometría molecular. La reactividad de dos sustancias, de dos compuestos. Esta reactividad depende de la naturaleza de ambos compuestos. Por ejemplo, si tenemos un metal y un metal, va a haber alta reactividad. Si tenemos dos metales, hay poca reactividad. Por ejemplo, si yo junto la plata y el oro, no es que van a reaccionar o van a formar otro compuesto, ¿no? Eso tiene poca reactividad. También tenemos los posibles enlaces químicos que pueden formar, por ejemplo, puede ser covalente, iónico, etc. También tenemos la entalpía de formación, que es la energía necesaria para formar un determinado enlace, ¿ya? Y se representa por este dibujo. Entonces, ¿qué es la entalpía de formación? La energía necesaria para generar o para obtener un enlace químico. Bien, ¿alguna pregunta, duda hasta aquí, jóvenes? A ver, ¿está quedando claro? A ver, Ramoncito, ¿quedó claro?
Claro, pues mi estimado Ramoncito. A Ramoncito hace tiempo ya no le miro. ¿Qué será de Ramoncito? ¿Sigue jugando vóley Ramoncito o no? ¿O ya dejó? Lo justo, dice. Ah, ya sigue siendo pelotera, entonces sigue siendo jugadora mi amiga Ramoncito. Muy bien. ¿Ya? Muy bien. Que vive el vóley, mi estimada Ramón. Igual, ¿quiénes más eran jugadoras de vóley? Dayana, ¿no? Dayana, ¿quién más? Sosa, profesor. Ah, Sosa también, ¿no? Sosa Cristel también era jugadoraza, también era, ¿no? De vóley, pues de vóley, de vóley. Mal pensados, muchachos. Sí, y creo que le habían ganado en tercer grado a quinto grado, ¿verdad? Sí, que no me recuerdo más. Si la memoria no me falla. Bien. Entonces, con esta parte de propiedades químicas estaríamos culminando, jóvenes, propiedades físicas, químicas, intensivas, extensivas, ya hicimos todo esta parte. Bien, entonces si hubiera alguna pregunta, algo que quedó en el aire, algo que no has entendido, por favor, hablen ahora o callen para siempre. Ya, yo creo que está claro. Bien, estaba planeado, jóvenes, hacer la parte práctica, pero el tiempo ya nos alcanzó, ya solamente nos quedan alrededor de 5 minutos, ¿ya? Entonces, la siguiente clase vamos a culminar. Tuve algunos problemas técnicos, recuerden que al iniciar casi media hora me he atrasado, no me ha sido posible culminar